cada vez son más las personas a las que les sucede lo siguiente, ¿no? Y es que muchas personas dicen, es que yo cada vez tengo menos ganas de quedar con gente, no me apetece quedar con mis amigos y hay muchos planes que van surgiendo que no me motivan. Entonces me quedo en casa solo o sola. Bueno, esto es normal, ¿no? Y tiene una explicación. La explicación es que cuando uno mejor se siente, menos disponible está para los demás. Cuando tenemos más autoestima, cuando empezamos a cultivar nuestra autoestima, hábitos como la lectura, aprendemos a meditar, disfrutamos de nuestra propia compañía, entonces nos convertimos en personas más selectivas y ya no estamos disponibles para todo el mundo porque lo que sucede es que aumentamos nuestro nivel de autorrespeto, nuestro nivel de dignidad personal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a lo mejor cuando uno tiene una autoestima más flojita, no está tan reforzado en ese área, pues prefiere estar con un amigo al que siempre le pasan cosas malas y nos utiliza un poco para contárnoslo, que estar solo, ¿no? Simplemente por el hecho de haber quedado con alguien. Y cuando vamos trabajándonos, cuando vamos ya respetándonos y queriéndonos más, empezamos a decir que no a estas personas con las que tenemos diferentes tipos de amistades, ¿no? Y siempre en la vida nos encontramos con el amigo o la amiga que siempre está mal, que nos cuenta todo lo que le pasa y que se interesa muy poco por lo que nos pasa a nosotros. Entonces es normal que empecemos a decir que no y a poner límites. Lo que puede suceder en algunas ocasiones es que cuando la persona va trabajando su autoestima y va aumentando este nivel, se da cuenta de que casi toda la mayoría de personas de su entorno son tóxicas. Es decir, que realmente no están aportando valor a la vida de una persona, de ti mismo, ¿no? Y puede suceder que empieces a decir que no a muchas personas de tu entorno y te sientas solo o sola. Esto es un proceso normal, es un proceso de cambio. Tenemos que entender que el ser humano normalmente atraviesa por diferentes etapas en la vida y hay personas a las que les cuesta más cambiar y pasar de una etapa a otra. Entonces, mi consejo es que simplemente respires, que te relajes y que pienses que nada es permanente, que todo pasa, ¿no? En el sentido de que posiblemente en ese periodo de soledad, en ese periodo de intimidad, también van a surgir nuevas actividades en solitario, como por ejemplo a lo mejor te va a apetecer irte solo al cine o te va a apetecer bajar a pasear a tu perro solo o bajar a leer un libro al parque o apuntarte a una clase de pintura o apuntarte al gimnasio. Y cuando nosotros estamos más disponibles, cuando vaciamos nuestra vida de personas tóxicas, entonces damos opción a que aparezcan nuevas personas que nos están aportando un valor adicional. Entonces, simplemente te sugiero que te relajes, esto es normal y que confíes en ti, que sigas nutriéndote y sigas ampliando tu abanico de posibilidades. Recuerda que nada es permanente, que todo pasa y que simplemente estás en una fase de tu vida en la que estás cambiando de etapa y esto es para bien. Así es que mucho ánimo.